Muy buenos días, mis niños de tercer grado. Espero que estén bien en sus casitas, que se estén lavando sus manos, cuidándose siempre y alimentándose, comiendo toda su comida y que estés transcribiendo la clase y sigas cumpliendo tus tareas como lo has venido haciendo. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar la educación y la religión del virreinato. ¿Cómo fue la educación? ¿Los niños cómo estudiaron? ¿Todos podían estudiar? ¿Mm? En religión, ¿a qué Dios adoraban en la época del virreinato? ¿Creían en Jesús? ¿Creían en Dios? ¿Creían en santos? ¿Qué es lo que creían en la época del virreinato? ¿Mm? Eso lo vamos a ver el día de hoy, así es que presta mucha atención. Dice, la religión del virreinato. Dice, el fervor religioso del pueblo peruano durante la colonia fue muy grande, debido a una intensa campaña de evangelización emprendida por las órdenes religiosas que se establecieron en el país. La religiosidad se hizo presente en los siguientes hechos. Construyeron templos y conventos. Templos donde ellos adoraban, ¿m? Y conventos donde también ahí vivían personas que tenían muchas labores, hacían labores a las personas que necesitaban. Las fiestas religiosas, ellos también hacían fiestas, pero religiosas en la época del virreinato. La propagación de la religión católica, ¿no? Tú sabes que la religión católica, ellos tienen una creencia donde creen a los santos, ¿sí? Creen a Dios, creen a Jesús, pero dice que durante la época de la colonia en el Perú aparecieron numerosos santos. Entre ellos destacan Santa Rosa de Lima, ¿sí? Que veneramos en el mes de agosto. Y también, ¿a quién más tenemos? ¿Cómo se llama el santito? San Martín de Porres, ¿no? Que él hizo que el perrito, que el gatito, que el ratón comieran todos juntos. Hoy en día, ¿los tres pueden comer juntos? No, pues no pueden comer los tres, pero ¿cómo ese santito hizo lo posible de que sí? ¿Mm? Entonces, vamos a hablar de la religión. Dice que en esa época, la religión, como te venía leyendo, ya aparecieron las catequesis. Y tú me dirás, Miss, ¿qué son las catequesis? Es donde pues apareció el bautizo, apareció el matrimonio, los sacramentos. Sin embargo, muchos de ellos siguieron adorando a sus antiguos dioses. ¿Quiénes eran sus antiguos dioses? El sol, pues. La luna, la mamaoya, tenían los indígenas tenían sus dioses, pero lo adoraban escondido, porque el rey quería que sí o sí todos entren a la religión católica. Por eso dice, evangelizaban, le hablaban de la Biblia, le hablaban de la religión. Entonces, hay personas que creen, pues, es como hoy en día tú sabes que el único Dios es Jesús, ¿cierto? No hay otra persona más. Él es el único rey, el único Dios que nos va a decir hasta cuándo nosotros estemos vivos o no. No nadie es más, porque los demás son idólatras. ¿Qué son idólatras? Que creen varios dioses, y eso en la Biblia dice bien claro que no. Diosito también se pone celoso cuando adoramos a otros dioses que no sea él. ¿Y qué más apareció en la época religión, Miss? Dice que también aparecieron muchos santos, aparecieron la Santa Inquisición. ¿Y qué era la Santa Inquisición? Eran las personas que se portaban mal, la iglesia los castigaban, ¿m? Los juzgaban, era muy terror. También aparecieron los santos, ¿no? Como era conocido Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, las bodas aparecieron, las fiestas patronales, ¿no? De repente tu mamá es por ejemplo, te cuento, nosotros somos de Huancayo. Uy, la fiesta de carnaval en febrero, una fiesta de una semana.
¿m? Entonces, cada departamento también tiene su fiesta. Ahí es donde aparecieron, porque los incas no sabían nada de eso. ¿M? También aparecieron los órdenes que daban y tú tenías que sí o sí hacer caso. Eso podemos decir en la religión. Ahora vamos a hablar de la educación. ¿Cómo era la educación en la época del virreinato? Dice, fue clasista porque no fue un derecho para todos. O sea, los virreyes, la clase alta podían estudiar, los demás no. Solo tuvieron acceso los hijos de la nobleza y la clase media. Durante el virreinato se crearon colegios, ¿m? Universidades y seminarios. Dice, solo fue para las familias de la clase dominante, o sea, donde estaba su familia del rey, pues. Se distinguieron en niveles y formas, ¿no? Por ejemplo, la universidad más antigua en esa época fue la universidad, eh, lo que hoy en día tenemos, la San Marcos. Pero mira, dice que la educación, muy pocas personas sabían leer y escribir. Uy, eran poquitas. Pero la educación no era obligatoria. Solamente los que tenían el poder podían estudiar sus hijos. Y los que no, pues no, no estudiaban. ¿Qué se dedicaban? A la agricultura, a la minería, a esas actividades? En sí era discriminatoria, porque solo los hijos varones de los españoles o criollos, ellos podían ir al colegio. Las mujeres no asistían a la escuela, no, las mujeres se dedicaban a la casa, a cuidar a los hijos, a hacer la limpieza, todo eso. Los hijos de algunos caciques asistían a las escuelas en los conventos, pues los indígenas por lo general no asistían a las escuelas, pero recibían educación religiosa a través de las encomiendas. ¿Mm? Ahora, también tenemos la educación popular, ¿no? Que dice la escuela del pueblo. Se realizaba en el seno de las familias en gremios. Esta servía para aprender oficios artesanales, la cerámica, la textilería. Como los papás trabajaban, también a sus hijos les podían enseñar. Obviamente que eso le convenía al virrey porque había más producción. También la enseñanza parroquial, ¿no? En las parroquias, que era la iglesia y los conventos, se enseñaban a los indígenas música y artes plásticos, y sobre todo a rezar. Ahí es donde viene el Padre Nuestro, pues, el credo, la historia sagrada y urbanidad. Entonces, ahí está hablando ya prácticamente de la religión, que también ahí, por ahí les enseñaba. Dice que ellos tenían que tener una fuerte influencia religiosa, porque la mayoría de las órdenes estaban a cargo de los sacerdotes. Ahora, la educación era drástica, era muy, era muy drástica. ¿Por qué? Porque si tú no te memorizabas al pie de la letra, te caía fa. Así como tu mamá te mete tu correzo cuando te portas mal, igualito. Tú tenías que grabártelo pie a cabeza igualito, todo lo que decía el maestro. Así era la educación drástica en la época de virreinato. Por eso los niños tenían miedo a estudiar. Por eso, ay, como no era obligatorio, no voy a estudiar. Pues mejor me quedo a mi chacrita, crío mis animalitos, decían los niños. Todos los conocimientos debieran ser aprendidos de memoria, sin olvidar. Los alumnos eran castigados con dureza, ¿no? Así eran castigados. Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Para quién estuvo dirigida básicamente la educación colonial? ¿Para todos? Para la nobleza, la clase media. ¿Qué diferencia encuentras entre los colegios durante el virreinato y los colegios de ahora? La diferencia se da que en el virreinato habían colegios, universidades, ¿sí? Y hoy en día también hay colegios, universidades, seminarios. Pero ¿en cuál es la diferencia? La diferencia es que en la época del virreinato solamente podían acceder a los que tenían o los que estaban en la clase alta, ¿no? Hoy en día tu papá gana poco, pero igual hace el esfuerzo para que tú estudies. ¿Por qué? Porque quiere darte lo mejor, quiere que tú seas alguien en la vida. De repente tu papá gana más o menos, bueno, pues no, estás ahora en colegio particular, pero a veces la economía todos los años no es igual. A veces papá, mamá trabajan muy bien, ¿no?
tienen plata para que pongan universidad particular, para que haga su seminario, para que vaya a estudiar a otro país. Eso se da hoy en día, pero ¿para qué? Papá, mamá tiene que trabajar mucho para que tú logres eso. Pero a veces mamá queda en casita cuidándote, papá nomás trabaja, y a veces hay niños que no tienen la posibilidad y estudian en colegios estatales, pero estudian. ¿Por qué? Porque quieren salir adelante. ¿M? Y eso es lo que tú tienes que hacer también, aprovechar, a transcribir, hacer tu tarea, preguntar, indagar. Para eso está el internet, el celular, para que tú investigues más de lo que yo la información te doy. Pero yo no quiero leer. Busca en YouTube, pon la educación en el virreinato para niños. Y ahí te salen bonitas imágenes, dibujos bonitos, y eso te va a servir mucho para que cuando tú seas grande ya sepas algo, cómo fue la educación en la época virreinal. Y viene tu famoso oral. De niños, cuídense mucho y acuérdate que si